Bueno, pues en primer lugar quisiera dar las gracias en mi nombre y en el nombre de mis compañeros del equipo de Montevernorio, tanto a Regio Cantabrorum como a DIC, pues bueno, la oportunidad de poder presentar este trabajo aquí. En este caso, como digo, lo que hemos planteado es lo siguiente. Estuvimos hablando, Quechu y yo, que hemos mostrado toda una serie de piezas, de cosas, hemos realizado estudios estos últimos años. Y había algo que merecía la pena, y es que entre el año pasado y hemos finalizado el estudio de una serie de materiales. Los hemos mostrado pocas veces y valía la pena enseñarlo, ¿no? Mostrar algo un poco más abreviado, no el estudio monográfico, pero sí mostrar esas novedades arqueológicas. Detrás de todo ello también hay una idea que es mucho más general y yo quería explicarla ahora a lo largo de la conferencia. Cuando queremos valorar un yacimiento o cuando queremos entenderlo, normalmente en arqueología se hace de dos formas. Una forma de valorar el yacimiento es por la información que proporciona. Entonces hablamos de un yacimiento rico o interesante, ¿no?, en función de los datos que nos proporciona. Pero también, a la hora de entender un yacimiento, una de las cosas más importantes y que más nos cuesta o no siempre es posible es intentar ese yacimiento en su contexto histórico. Entonces eso es algo que también hemos querido hacer y por eso he seleccionado el estudio concreto de una serie de piezas. Porque a través de ello, esas piezas, esos materiales, las estructuras, nos proporcionan una información que nos permite entender Montevernorio en un momento muy concreto. En este caso, centrado en la Segunda Edad del Hierro. Quizás el que sería su momento de apogeo o de auge máximo. Y realmente eso es lo que queríamos saber. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, no sé si todo el mundo conoce Montevernorio, pero digamos que... A ver... Bien, Montevernorio es esa muela caliza, es toda la muela caliza. Es uno de los yacimientos arqueológicos ahora mismo más grande de todo el norte peninsular. Desde el punto de vista arqueológico también es uno de los más importantes atendiendo a la información que ha proporcionado. Hay yacimientos más grandes, solo que algunos simplemente no se han trabajado, pero ahora mismo esta es una fuente de información que nos está surtiendo de datos. Y se está estudiando a través de un proyecto que se inició en el año 2004 y aún continúa. Este año también vamos a hacer la campaña número 11. Es por eso que decimos que es uno de los yacimientos más importantes. Montevernorio se encuentra en Villarén de Valdivia, muy cerca de Aguilar de Campo. Esto hoy día es Palencia. Bien, esta es una de las primeras cosas que hay que explicar. Este ciclo de conferencias está centrado en las novedades arqueológicas de Cantabria. Pero cuando nos plantearon la posibilidad de dar una conferencia sobre este tema en concreto, la verdad es que nos pareció una buena oportunidad, porque hay algo que siempre hemos dicho hablando entre nosotros, entre los miembros del proyecto, y es que todo lo que estamos viendo aquí en este yacimiento está directamente relacionado con la Cantabria actual. Porque durante la Edad del Hierro eran exactamente la misma gente, están directamente conectados. Así que todo lo que allí pasaba tenía su reflejo en la Cantabria de hoy día. Eso significa que los datos que obtenemos de allí sirven perfectamente, bueno, como una ayuda para entender también qué es lo que está ocurriendo aquí. Y esa es la razón, en última instancia, por la que, bueno, nos pareció que era una buena oportunidad poder mostrarlo efectivamente en Cantabria, en la Cantabria actual. Bien. Y esta es la Cantabria histórica. Poco más o menos, con unos límites que se podrían discutir todo lo que queráis, pero que solamente están ahí para que nos hagamos una idea. Bien, Montevernorio, en la Cantabria histórica, sería uno de los principales núcleos de población en el territorio meridional. Es una de las grandes ciudades, uno de los ópira. Bueno, como decía, desde el año 2004 venimos estudiando este yacimiento en un proyecto. A partir de los datos que hemos ido obteniendo a lo largo de los años, a lo que le sumamos en su momento los trabajos que se hicieron previamente. Otros investigadores también estuvieron trabajando allí y proporcionaron datos muy valiosos. Nosotros hemos sumado nuestro esfuerzo y esos resultados a todo lo que se hizo anteriormente. Bien, a partir de ello lo que sabemos es que Montevernorio es una gran ciudad fortificada. No es solamente un castro, atendiendo a las dimensiones, a la entidad de las defensas, a los materiales que aparecen, a la posición que ocupa. Todos los datos en general, la suma de todos ellos, lo que nos están dando a entender es que es una gran ciudad, o es el equivalente de una gran ciudad durante la Edad del Hierro.
en cierta medida, muy posiblemente actúe como la capital de un territorio más extenso. No necesariamente como una capital política, pero sí es un referente en un territorio más extenso. Pero también cumple otra función que es muy importante, y es que, junto a otros grandes núcleos de población de los territorios meridionales de la Cantabria histórica, también cumple una función defensiva en esa tierra, junto a la Ulaña, Amaya, etc. Es decir, que es uno de los principales núcleos de población durante la Segunda Edad del Hierro en la Cantabria histórica. A esto no se llega desde la nada, y eso es precisamente lo que queríamos saber. Es decir, un núcleo de estas características no parte de un cero absoluto. Siempre hay toda una serie de razones, normalmente no es una sola, son varias a la vez, las que se unen y dan como resultado que un núcleo de población adquiera esta magnitud y esta importancia, y sobre todo en su contexto histórico. En este caso, ya hablo no solo de la importancia arqueológica como tal, por la información que proporciona, sino intentando entenderlo en su momento histórico. Entonces, como ahora, la economía tiene un peso enorme. Así que una de las razones principales que explican por qué Montebernorio se convirtió en una gran ciudad es que se encuentra en el cruce de varios caminos, de varias rutas comerciales que son además rutas comerciales de primer orden. Una de ellas fundamental es esta, y es la que permite conectar el interior de la meseta con la costa por el camino más sencillo y más accesible. En cierta medida coincide con las vías de comunicación actuales, porque si uno sale de Aguilar de Campo y llega a Santander, poco más o menos salvando las distancias, lo que va haciendo básicamente es seguir una vía natural. Hoy día no se pasa por la cima del escudo, pero en realidad la idea que se busca sigue siendo la misma. Y si vemos toda la meseta norte, uno de los puntos de tránsito de la cordillera más sencillos para el tránsito de mercancías y personas sigue siendo esta vía. Ahora bien, hay una segunda vía que también es de primer orden en la Edad del Hierro. Es esta otra. Es la vía del Valle del Ebro. Ahí es donde están algunos de los núcleos de población más importantes, y por allí hay un trajín de mercancías, de ideas y de personas que es tremendo, que supera con creces incluso lo que vemos en todo el norte peninsular. Bueno, una conexión de esa vía se extiende y recorre todo el piedemonte de la cordillera cantábrica. El cruce de ambas vías está aquí, ahí, en ese punto, en Montebernorio. Y eso es lo que explica, es una de las razones principales que explican por qué esto llegó a convertirse en una ciudad. Repito, no es la única, pero sí es una de las más importantes. Ahora bien, hay una tercera vía que también es importante. Esta la conocemos menos, y es la vía de la costa. Esto ya lo explicaré un poco después. Bien. Hay otras cosas que explican por qué esto es un gran núcleo de población. Una de ellas, muy importante, es el sistema defensivo. El recinto defensivo tiene 1.700 metros. Es enorme. Encierra un espacio de unas 28 hectáreas. Es un complejo sistema defensivo. El núcleo principal, la defensa principal, está articulada a partir de una muralla con foso. Estas medidas ya nos están dando una primera idea de la envergadura de este núcleo de población. En Cantabria, la media aproximada de extensión de los castros estaría entre 3-5 hectáreas. Un castro ya con una cierta entidad ya serían 7. Un castro normal, 3 hectáreas. Bien, aquí hay 28, en el recinto principal. Consta de 3 puertas principales. Una puerta norte, una puerta noroeste y la puerta sur. Están colocadas estratégicamente. Todas tienen un control del acceso hacia esas puertas. Y siempre se busca un desviaje, siempre se evita entrar directamente en el recinto. De tal forma que el camino de acceso hacia las puertas, como podemos ver, siempre intenta recorrer un tramo de la muralla. En este caso también, aquí obliga a hacer un giro. En los puntos de acceso hay torres de flanqueo. En esta zona no se ve bien. Sabemos que existió una a partir de los estudios con georradar.
Esta es la zona que sufrió el ataque romano y está destrozada. Pero sí sabemos que existió. La que se conserva bien es esta. Aquí muy posiblemente también la hubo. Bien. Estamos hablando de todo un sistema defensivo complejo. La estructura básica de la muralla es lineal. Perdón, el trazado básico es lineal. No conocemos bastiones o puntos avanzados entre puerta y puerta. Solamente conocemos torres de flanqueo en los puntos de acceso. Esto no significa que la defensa sea simple. En realidad responde a un sistema que está muy extendido, por ejemplo, en toda la Celtiberia del Valle del Ebro. En momentos anteriores, en la Primera Edad del Hierro, si nos fijamos lo que hay en el Valle del Ebro, encontramos sistemas más complejos, ¿no? Con torres, bastiones, puntos intermedios, etc. Pero llega un momento en el que se dan cuenta que este es un sistema sencillo, pero que funciona bien. Cortina lineal, control de los puntos de acceso, esviajes, control de la vía, torres de flanqueo. Simplemente funciona. Bien. Aquí tenemos una perspectiva. Por ejemplo, en el caso de la puerta sur, lo que han hecho es diseñar una rampa de acceso y en el punto en el que hay que acceder se obliga a realizar un giro para poder entrar al recinto, de tal forma que ya desde la muralla se puede machacar a todo el que se quiera acercar sin autorización. Bien. Esta es la puerta noroeste. Aquí tenemos una combinación de elementos. Este tipo de elementos no se encuentra en las defensas de todos los castros. Hay muchos que los tienen y otros que no. Pero el diseño de sistemas de acceso y sobre todo su ejecución requiere un diseño, requiere unos medios que quizá no todos se lo pueden permitir o en todos los casos quizás simplemente es que no compense. Pero aquí sí lo tenemos. De tal forma que han hecho lo siguiente. El acceso se controla mediante una rampa que obliga a realizar un giro y evita que se acceda directamente. Cuenta con una torre de planta cuadrada que flanquea el punto de acceso, de tal forma que lo protege mejor. Incluso el acceso al castro, según se accede, se encuentra directamente con un punto elevado, con una rampa, con lo cual automáticamente obliga a girar a izquierda o a derecha según se accede. Todo ello combinado con un foso. Y una muralla en todo el trazado, muralla lineal. Bien. La muralla. La técnica básica de ejecución de la muralla es la que conocemos para la Cantabria actual. Básicamente hacen lo mismo. Doble paramento relleno. Cortina lineal, mampostería, parcialmente escuadrada, normalmente sin escuadrar, pero con mampuestos escogidos buscando un careado. Las piedras nunca se colocan al azar. Siempre se busca que ofrezcan una cara plana y que estén bien encajadas las unas con las otras. Relleno interior, tierra y piedras, piedras, macizado interior. Anchuras medias, 3 metros, 4, depende de la sección en Montebernorio. La anchura media de las murallas conocidas para la Cantabria actual, la media ronda entre los 3 metros, 3,5. Siguen un patrón y comparten las mismas técnicas. Simplemente porque son la misma gente haciendo la misma cosa. Varía un poco la aplicación, pero eso depende del emplazamiento y de las necesidades de cada una de las fortificaciones. Esta es la cara interior. Cada uno tiene sus pequeñas particularidades. Perdón. Bien. La muralla además cumple una función. La gente en la Edad del Hierro es muy práctica. Muy práctica. De tal forma que además de una función defensiva, lo que está haciendo es aterrazar el espacio. Y esto lo que permite es la instalación de viviendas. Se deja un espacio libre entre la muralla y las viviendas. Habitualmente, o especialmente cuando se trata de grandes núcleos de población, esto es algo muy importante, porque se trata de amplios tramos de muralla y tiene que haber un fácil acceso a esos tramos de muralla. Y además el espacio tiene que estar libre para que pueda haber un tránsito fluido y un acceso rápido en caso de ataque al punto de ataque. Y también para realizar una ronda. Después de ese espacio se establecen las viviendas. En este caso lo que sabemos es que sí había ocupación desde un bronce muy final o primera edad del hierro. En la segunda edad del hierro se llevan a cabo unas obras de urbanización y de remodelación del castro enormes. Arrasan los niveles inferiores y amplían en este caso la terraza. Esta muralla, por lo menos tal y como la vemos ahora, corresponde a la segunda edad del hierro. Probablemente
en el tránsito de los siglos IV a III antes de Cristo. Esto no es una casualidad. Este es un momento muy concreto, no solo en la Cantabria histórica, no solo en Montevernorio. Es un momento histórico muy concreto, por lo menos en toda la península ibérica, o por lo menos especialmente en el área que generalmente se conoce como indoeuropea. Se está dando en ese momento el proceso de creación, un proceso se conoce como sinecismo, y es el proceso de creación de los grandes núcleos de población. En un momento determinado, por un conjunto de razones, algunos de los núcleos de población que hasta aquel momento estaban en funcionamiento, estaban ocupados, empiezan a abandonarse en favor de la creación de algunos núcleos de población de mucho mayor tamaño. Parece que se va concentrando la población. Esto no significa que haya núcleos menores, pero sí es cierto que en lugares muy concretos estos se concentran y dan paso a la formación de algunos de estos núcleos. Algunos son de nueva planta, pero otros simplemente son núcleos que ya existían y que quizá porque ocupan una posición más cómoda, más estratégica, económicamente más favorable, tienen un mejor acceso a los recursos, etcétera, se suman a esa población y esto crece. Y es además un proceso que se encuentra más generalizado. Lo encontramos en otros sitios y se viene a dar poco más o menos, depende del lugar, entre los siglos IV y III antes de Cristo. Bueno, más o menos ese es el momento cuando se está aterrazando aquí Montevernorio y se están ejecutando estas grandes obras defensivas. Una de las cosas más importantes es el foso. Esto no es una novedad. Otras defensas de la Edad del Hierro también lo tienen, pero en este caso es bastante espectacular. Porque hay que tener en cuenta que una buena parte de toda esta defensa tiene a sus pies este foso. Se trata de un foso de perfil en V. En la boca tiene unos 4 metros de ancho, por unos 4 y medio de fondo. Lo que ocurre es que eso es aquí en la base. A ello hay que sumarle unos 4 metros y medio más, que es roca madre, es una banda de roca madre sobre la cual se asienta la muralla. Todo ello da un desnivel aproximado de unos 12 metros. Con lo cual estamos hablando de una muralla de una envergadura enorme. Evidentemente, a eso habría que sumarle el alzado que tuviera la muralla. El foso está parcialmente excavado en la roca y luego la cara exterior se ha completado con un pequeño talud que le da la forma. Parte de esa excavación ha servido para la extracción de piedra y construcción de la muralla. Este sistema no se documenta en absolutamente todo el perímetro, pero muy posiblemente en más de 1 kilómetro sí lo tenemos. Y esto nos da una idea de cuál fue el movimiento de tierras y el trabajo que se realizó allí. Enorme. Este es un contrapicado. Es por hacernos una idea de qué es lo que se vería allí y dar una sensación de profundidad. La verdad es que ninguna de las fotos le hace justicia al foso. Lo mejor sería pues que lo vierais. Pero en realidad el desnivel es enorme y esto también es algo que se tiene muy en cuenta a la hora de diseñar las defensas. Esto se hace por una razón muy sencilla, porque en caso de ataque siempre se coge no ya por encima, sino muy por encima al atacante, y eso da una ventaja por principio. A ello se le suman los obstáculos. Uno de ellos sería el foso. Delante del foso también hay un parapeto, que seguramente tendría una estacada. Con lo cual, si alguien ataca Montevernorio, ya tendría que ir sumando obstáculos. El desnivel natural que tiene, acceder a la terraza, saltar el parapeto con la estacada, para luego llegar a un foso que hay que saltar, subir por la roca madre, llegar hasta la muralla, en fin. Un diseño sencillo pero tremendamente eficaz. A ese tipo de diseños no se llega desde la nada. Hay todo un ensayo previo que al final da como consecuencia que lo más eficiente es esto. Y además a gran escala. Bien, las defensas más o menos vendrían a articularse de esta forma. La muralla, como el elemento defensivo principal, tiene un pequeño acondicionamiento delante, es una pequeña rampa para desagüe. Roca madre, foso de perfil en V y un pequeño talud o parapeto con estacada delante. Uno de los problemas que presentan este tipo de defensas, y en este caso concreto teniendo en cuenta la altitud media de Montevernorio,
En la cima son aproximadamente 1171, 72 metros. Pero en esta zona estamos por encima de los 1000 metros. Cuando llueve, cuando se producen nevadas, cuando el deshielo, estas terrazas se empapan y pesan muchísimo más. Con lo cual tienen que buscar un desagüe, una salida para esas aguas. Y ahí es precisamente... a ver si lo veo... A ver. Aquí. Bien. Ahí es precisamente este detalle. El diseño es muy completo. Resulta que aquí lo que hicieron justo en la base fue colocar una serie de mampuestos, pero a tizón. Son mampuestos irregulares. Lo que hace es dejar unos huecos muy grandes justo en la base de la muralla. Y esto lo que permite es filtrar el agua, de tal forma que alivia el peso sin que el agua corra, simplemente se filtra. Si tuviera demasiado peso tiraría bajo la muralla, pero poco a poco lo va filtrando, alivia ese peso y la muralla aguanta. Como vemos, es un diseño muy completo. Y hay toda una reflexión por detrás que les lleva a hacerlo de esta forma. Pero la cosa no se queda ahí. Habitualmente lo que encontramos como sistemas defensivos están en la muralla y el foso. Pero esto, como digo, es un gran núcleo de población. Y esto es precisamente uno de los elementos en los que se ve. El multivallado. Aquí vemos una perspectiva aérea que es la mejor forma de verlo. Son estos grandes aterrazamientos. Están por todo el perímetro del cerro. La mayor parte de ellos son artificiales. Algunos han quedado un poco desfigurados por la agricultura. Y de hecho algunos han sido invadidos por la agricultura. Pero son aterrazamientos artificiales. Estos completan la defensa, porque no son aterrazamientos lineales, sino que funcionan por sectores que se solapan, como si fueran en escamas de pez. En el reborde de estos aterrazamientos lo que hay son parapetos, que tendría como complemento de la defensa una estacada. Esto automáticamente nos da como consecuencia lo que estamos viendo aquí. El área que ocupa ahora Montevernori y su sistema defensivo ya no son 28 hectáreas. Ahora, hasta donde sabemos, son unas 90. Bien. Este sistema defensivo de multivallado se diseña por varias razones. Primero, es un complemento a la defensa. No es nada despreciable. Porque esto evita varias cosas. Dos, fundamentalmente. Primero, en caso de ataque, tal y como podemos ver, a pesar de que se trata de terrazas lineales, se solapan unas con otras, no se enlazan, sino que se solapan, de tal forma que impide un ataque en masa, en bloque, en formación cerrada. Cuando alguien quiere atacar este núcleo de población, siempre está obligado a separarse y a dividirse. Pero además dificulta tremendamente el acceso, porque obliga a andar por un laberinto de terraplenes que estarían además defendidos. Dentro del recinto, además, se encierran las fuentes principales de agua. Hay varias. Hoy día las que se conservan bien y son principales son estas de aquí. Seguramente antes había más. En la misma cima no hay ninguna. Lo que ocurre es que la estructura geológica de todo ese cerro sí favorece que el agua de lluvia o la del propio deshielo vaya empapando el cerro y luego la filtre poco a poco. Su estructura básica es en bandas alternas. Roca caliza dura, con más blanda, con arcillas, de tal forma que en bandas intermedias mucho más blandas, el agua busca su salida y encontramos fuentes naturales. Lo que han hecho es englobarlas. ¿Por qué? Porque en caso de ataque o de asedio, las fuentes principales de agua están protegidas por el sistema defensivo. Pero esto también favorece algo más. Esto también lo que permite es que en caso de ataque con máquinas de guerra, éstas no puedan aproximarse, porque además de esa estructura en escama, están escalonadas, de tal forma que no se puede salvar ese desnivel, o en caso de querer salvarlo, las obras de ingeniería que habría que hacer en una situación de sitio o de asedio son enormes. Esto sería más o menos un esquema general de cuál podría ser lo que hemos llamado multivallado. Porque este sistema de aterrazamientos con terraplenes y parapetos tendría como complemento en algunos casos foso. No hemos podido documentarlo en todos los casos. Lo que sí se ve es que
hoy día aún conservan la mayor parte de ellos ese talud o parapeto en el reborde. Algunos llevarían este foso y en algunos casos simplemente serían dobles, puesto que las terrazas son muy estrechas o son consecutivas, de tal forma que esto ya es un obstáculo más a toda la defensa. Un multivallado vertical lo llamamos precisamente porque está colocado de forma escalonada salvando el desnivel. Pero también encontramos un multivallado horizontal, porque una vez que se accede a la base del cerro, lo que encontramos es una pequeña meseta y en el entorno más inmediato aún se conserva en algunos puntos lo que correspondería a un multivallado horizontal, que también utilizaría la misma técnica, en algún caso con un foso por delante. Bien, como vemos es un sistema complejo. Lo realmente interesante de todo esto, aparte del sistema defensivo como tal, lo que realmente nos interesaba para explicar lo que he dicho al principio, es decir, cómo funciona esta gente y qué papel ocupan, está precisamente en lo que significa. De entrada ya las cifras nos dan una idea de lo que hay. Imagínense lo que es defender un recinto de 90 hectáreas. Pero imagínense lo que es diseñar la defensa, una defensa de una muralla que ocupa 1,7 km. Requiere una labor de diseño previa, un buen conocimiento del terreno, pero luego requiere también otras cosas. Requiere mano de obra, requiere coordinar esa mano de obra, requiere un abastecimiento de materiales. Tiene que haber una organización muy fuerte que sea capaz de controlar los recursos, la mano de obra, el diseño, la ejecución. Eso por un lado. Por otro, que implica una movilización de recursos enorme que no se la puede plantear cualquiera. Es invertir unos recursos para un bien público, porque no hay que perder de vista que lo que va a defender es un núcleo de población y a todo el que alberga en su interior. Por lo tanto, es una inversión de recursos en una obra pública de una escala enorme y de una complejidad enorme. Ahora bien, esto también implica lo siguiente, que una vez que está construida hay que mantenerla y sobre todo hay que vigilarla y es que hay que defenderla. ¿Por qué hay que defender 90 hectáreas? ¿Y por qué hay que defender una muralla de 1,7 km? Hay que vigilarla en el día a día, hay que reparar los daños, mejorar la defensa, y eso también requiere recursos. Pero lo que nos está diciendo es que estamos hablando de una comunidad muy grande y sobre todo muy bien organizada, que cuenta con recursos, que cuenta con gente que está especializada, que cualquiera no diseña una obra defensiva de estas características. Eso es lo que nos está diciendo y eso es lo que más nos interesa. Bueno, todo esto se ejecutó en Montevernorio. Así que cuando decimos que es uno de los principales núcleos de población, pero que seguramente fuera la capital de un territorio más amplio, lo decimos, por ejemplo, por ese tipo de cosas. Porque en el resto de núcleos no lo llegamos a ver o no lo vemos con esta envergadura. Bien. Vamos a ver las cuentas de pasta vitrea. Bien. Claro. Lo importante no es únicamente esto. Tal y como he dicho, Montevernorio está en un cruce de caminos. Así que, claro, una de las cosas que nos planteamos era algo muy sencillo. Bueno, ¿qué circula por esos caminos? ¿Hasta dónde llegan esas redes comerciales? ¿Montevernorio qué conexiones tiene? ¿Con quién comercia? ¿Cómo? ¿Por dónde? Porque eso también nos da una idea, en función del alcance de ese comercio, de su volumen y de su distancia, de la importancia de ese núcleo de población. Así que nos fijamos en las cuentas de pasta vitrea. ¿Por qué en esto en concreto? Bueno, aparte de la curiosidad, es un elemento decorativo, a veces se emplea en collares, a veces se emplean en solitario, sobre todo las que son oculadas, tienen un valor simbólico, son funcionales, pero nos fijamos en ella por una razón muy concreta, porque a día de hoy no tenemos ningún dato que nos permita confirmar que en la meseta norte, en la cornisa cantábrica, en un entorno que sea no ya inmediato, sino más amplio, la existencia de ningún taller que elabore este tipo de piezas, lo que significa que han tenido que ser importadas de algún lado. Eso es lo que nos interesa. Así que la cuestión es, ¿de dónde? ¿Y por dónde han entrado? Bien,
Aquí muestro 5. Hay una sexta, apareció el año pasado, lo siento mucho, no puedo mostrarla ahora porque está en el laboratorio, se está restaurando. La pobre, pues bueno, apareció como apareció. En realidad hay 6. Esto también tiene su importancia. En Cantabria en total, yo si mal no recuerdo, el recuento final en la Cantabria actual ronda las 5. Las 5, ¿no? 5. Bueno, pero nosotros lo que hemos excavado en toda Cantabria, ¿no? 5. Nosotros lo que hemos excavado ronda los 100 metros cuadrados, poco más o menos. Creo que es alguno más ahora. Bien, pues en ese espacio hay 6. Con lo cual también nos está dando una idea de cuál es el volumen de comercio. ¿No? No es una cosa puntual. Aquí circula mucho porque si pierde mucho es que circulaba mucho. Es algo sencillo pero efectivo. Bien, pero estas cuentas, las que hemos visto en Montebernorio, son iguales a algunas que aparecen en Cantabria, porque es que son las mismas. Aquí tenemos la del Castro, que es del mismo estilo, no es exactamente igual, pero es del mismo estilo. Y la de Cofresnedo. El color más frecuente es el azul cobalto. Y luego a partir de ahí ya hay variaciones. Algo bastante frecuente son las oculadas. En amarillos, blancos, combinaciones de ambos colores, aunque el tipo de cuenta más común es la azul cobalto. Bien. Bueno, hicimos lo siguiente. Buscamos la información sobre cuáles eran las cuentas de pasta vítrea que habían aparecido en los alrededores. Bien, y entonces vimos lo siguiente. Dentro de la Cantabria histórica, bueno, a día de hoy se conocen en estos lugares. Pero vimos que estas en concreto coincidían precisamente con una de las rutas comerciales. Aquí está, Las Rabas, Julióbriga, La Espina del Gallego, y hay la que hemos visto antes, que es... Oye, gracias los apuntadores. Bueno, pues efectivamente, están jalonando una ruta. La idea que tenemos con este tema es la siguiente. Efectivamente, esas piezas circularon por esa ruta. Y por lo tanto, Montebernorio está en uno de esos vértices de la Cantabria histórica. Aquí la cuestión estaba en lo siguiente. Bueno, ¿de dónde vienen? Durante tiempo se pensó que este tipo de cuentas de pasta vítrea provenían del comercio púnico. Aquello tenía su sentido, porque los primeros estudios que se realizaron sobre este tipo de piezas en la península se centraron básicamente en esas piezas. Y es que, de hecho, los datos que se disponen lo que nos dicen es que las cuentas de pasta vítrea, el origen más remoto, está en el Mediterráneo oriental. Seguramente entran en la península con el comercio púnico y griego en torno a los siglos 9, 7 a.C. Para el séptimo, su comercio ya está bastante generalizado, están bastante extendidas en el levante peninsular, en el sur peninsular, y muy posiblemente ese comercio púnico a través del Valle del Ebro fuera subiendo buscando mercancías, mercados, compradores, vendedores, etcétera, y uno de los elementos que transportaran fueran ese. Del mismo modo por la costa. Si se tenía alguna referencia sobre el comercio púnico por la ruta marítima y por lo tanto lo que se pensaba era eso. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues que había una pequeña pega, que normalmente este tipo de productos van acompañados de otros. Las cuentas de pasta vítrea, cuando se realiza el comercio, por lo general, en la misma área, si no en el mismo yacimiento, en la misma área, suele aparecer otras cosas, pues cerámica o quizás alguna joya, es igual, algún otro producto. Pero el caso es que en Cantabria no había nada. Y en el norte de la meseta, por lo menos en Bernoulli, tampoco lo hemos visto. No hemos visto nada que sea púnico. Por lo tanto, resulta un poco difícil asociarlo a ese comercio púnico. En el fondo de todo eso lo que había era otra cosa. Era, por un lado, que se daba por sentado que el mundo indígena no era capaz de producir este tipo de cosas, y por otro lado, pues que el mundo indígena pues tampoco salía al mar por la vía marítima. Pero claro, desde hace ya unos años lo que hemos visto es lo siguiente. En torno al siglo III a.C., en el centro de Europa sí se está produciendo diferentes elementos con pasta vítrea, sobre todo brazaletes. Ya es algo que está asentado. Las cuentas de pasta vítrea se producen ya de forma masiva y se empiezan a generalizar, ¿no?, en torno al siglo II aproximadamente,
Con lo cual ahí sí tenemos un punto de referencia desde el cual podría venir. Un dato indirecto, lo proporciona un fragmento de brazalete que apareció en el castro de Basagain, en Anoeta, en Guipúzcoa. Muy seguramente a partir de la tipología provenía del Golfo de León y seguramente por comercio por toda la línea norte de los Pirineos. Así que efectivamente es perfectamente posible que exista un comercio a larga distancia. Tenemos centros productores en el centro de Europa, pero también hay algún centro productor que está algo más cercano, por ejemplo en Lacoste, el yacimiento de Lacoste, que está muy cerca de Burdeos. Burdeos sabemos que para la Segunda Edad del Hierro es uno de los grandes centros comerciales de la Galia y está en la misma línea de costa. El problema hace años estaba en el caso de Cantabria, precisamente porque, no se suponía que quizás tuvieran ese comercio marítimo. Pero ahí también es donde encaja precisamente la cuenca del Castro, en Hinojedo, porque el yacimiento está prácticamente en la línea de costa, está en la ría, el mar está a tiro de piedra, se puede decir que es prácticamente un castro costero. Pero luego también se han encontrado otros castros en la misma línea de costa, e incluso castros como el de Castilnegro, en el arco sur de la bahía de Santander, también tienen esa vinculación con el mar, por lo tanto tampoco es algo tan descabellado. De tal forma que en un momento determinado sí es posible que ese comercio se realice a través de la costa, pero del mismo modo también a través del Valle del Ebro, porque sí tienen una conexión directa con esas rutas comerciales, que lanzan, por ejemplo, con el sur de la Galia, y a través de ello con los centros productores en el centro de Europa. Con lo cual, efectivamente, aquí lo vemos. Por ejemplo, esta es una de las vías principales. Bien, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es realmente lo que nos interesa de todo esto? Pues que efectivamente tenemos un comercio a larga distancia, pero muy larga distancia. No estamos hablando del mercado de los domingos que se hace en el pueblo más cercano. Estamos hablando de gente que a través de esas redes comerciales, y si no directamente, tiene contacto con otros núcleos de población en el centro de Europa, en el centro de la meseta, en el Valle del Ebro. Es algo que trasciende mucho más que lo inmediato. Y una vez que se han identificado algunos núcleos de población en la costa, algunos castros, tampoco es tan descabellado pensar que esta gente sí pudiera tener algún tipo de navegación, sí tomara parte en ello. Y que además estuviera inserto en esa red comercial que toca todo el arco atlántico, que tocará las islas británicas, el sur de la Galia, etcétera, y que a través de ese circuito comercial, que es muy intenso en tráfico, sobre todo de mercancías, de personas y de ideas, alcanzara sitios que estuvieran más lejanos como el centro de Europa. Con lo cual estamos hablando de núcleos de población que tienen un alcance muchísimo mayor. Y ahí tenemos, por ejemplo, el núcleo de Lacoste. Pero algunos de esos brazaletes que he mencionado, como el que se encontró en Basagain, tienen sus paralelos en otros núcleos que están muchísimo más lejos. Y en el caso de Basagain hablamos de un pequeño castro. Por lo tanto, para el caso de Montebernorio es que no es descabellado pensar que pudieran tener contacto, directo o indirecto, pero contacto con todos esos grandes centros productores. Bien, eso es lo que queríamos saber, que efectivamente tiene unas redes comerciales que van muchísimo más allá de los límites territoriales. Bien. Claro, con un tráfico comercial de una cierta envergadura, que podemos decir que es muy intenso, bueno, aquí tiene que haber mucho dinero circulando, ¿verdad? Así que esa es otra de las preguntas que nos hicimos. Bueno, ¿cómo es el dinero? ¿Qué es lo que utilizan? ¿Qué pasa aquí? Así que abordamos el estudio de las monedas. Bueno, empezamos en principio por lo evidente. Han aparecido estas dos. La cosa es pobre como ella sola. Pero curiosamente las monedas son raras también como ellas solas y han proporcionado una información excepcional. Y a través de ellas sí hemos podido saber por lo menos algo sobre cuál es el dinero que utilizan y cómo funciona. Bien, esta moneda apareció aquí, en excavación, en el área 3. Aparece ya en el nivel de arrasamiento del Oppidum. La otra se encontró muy cerca de la puerta sur. Bien, la primera, se trata de un denario de Volscan. Volscan es una de las tecas que más se emite en guerras sertorianas. Se trata de denarios forrados y frecuentemente se asocian al pago de tropas, pero no únicamente.
y su máxima expansión, su apogeo, el momento en el que más se emite, se centra en ese punto, en guerras sertorianas. Bueno, pues aquí tenemos una de ellas. Esta moneda, como digo, nos salió rarita. Primero, porque está cortada. No es que la moneda esté rota, es que está cortada. Ese es un dato muy interesante. Segundo, esto que vemos aquí tampoco es una fractura casual. Ahí nos entraba una pequeña duda. No sabíamos si sería una contramarca de tipo Guadán 14, es un tipo de contramarca de punzón circular. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ese tipo de contramarcas habitualmente no aparecen en denarios. En este caso es un denario, es una moneda de plata. Es un denario forrado, es decir, tiene un núcleo de cobre o aleación de cobre, la aleación exacta en este caso no la conocemos, y luego está forrada con una lámina de plata. El detalle es muy importante. Como digo, ese tipo de contramarcas no suelen aparecer en denarios, aparecen normalmente en ases, que es moneda de bronce. Y tampoco suelen aparecer ahí. Más o menos, para que nos hagamos una idea, esta moneda corresponde a esta emisión, por lo tanto estaríamos hablando de que la contramarca aparece ahí. La contramarca tipo Guadán 14 aparece en el cuello, con lo cual posiblemente no lo fuera. Pero es que muy posiblemente simplemente se trate de una marca de control. Es como hacerle una pequeña cata para saber si todo lo que hay dentro es plata o no. Porque es que en realidad de esta moneda lo que importa es la plata. En realidad da igual que esté cortada o no. Esta moneda vale por su peso. Y de eso es de lo que se trata. Muy posiblemente antes de que cortaran la moneda intentaron comprobar si les estaban engañando o no. Muy posiblemente porque como este tipo de monedas circularon muchísimo en la antigüedad, sabían que muchas de ellas estaban forradas. No es exactamente una falsificación, pero sí es un fraude, porque en realidad se está entregando como moneda de plata maciza, cosa que no lo es. Ahora, claro, una cosa como esta, ¿cómo entra en el circuito comercial? Bueno, pues entra por su valor, por el valor que tiene su peso en plata. Y eso es lo que nos interesa. Y aquí tenemos la otra. Y esta sí que salió más rara todavía. Bueno, la catalogación es Turiaso, pero es que a día de hoy lo que sabemos es que quizás esto debiéramos ponerlo con dos interrogantes. ¿Por qué? Bien, en principio, debiera corresponder a esta emisión. La emisión corresponde al grupo quinto de Gozalbes. Gozalbes es un autor especializado en numismática y que ha hecho un estudio muy, muy completo sobre la ceca de Turiaso. La ciudad de Turiaso se identifica con la Tarazona actual. Bueno, con la antigua. Bien, como estamos viendo, ambas cecas están en el Valle del Ebro. Eso también es un dato muy importante. Muy pocas monedas se han recuperado en la Cantabria actual y en la histórica. Pero de entre las pocas que se han recuperado, la ceca más frecuente es Turiaso. No puede ser una casualidad. Bien, ¿por qué digo que esta moneda es rara? Presenta una serie de particularidades que la hacen única. Si nos fijamos cuál es la emisión original, ahora vamos a fijarnos en estos detalles. La leyenda no tiene una disposición vertical, la tiene radial. Esto es algo totalmente único. No sigue el patrón, y en esta emisión todas las monedas siguen ese patrón. Ahora bien, si observamos el reverso, en realidad tiene dos letras invertidas. Estos son dos faltas de ortografía. Se conoce en las emisiones anteriores de esta ceca, hay una emisión en concreto que tiene una pequeña variación que puede interpretarse quizá como un error del cuño, pero es que aquí hay dos. Hombre, una falta de ortografía, bueno, pero dos no. ¿Qué es lo que significa? Significa que la moneda, una de dos, o es una mala copia o es falsa. Pero es que es falsa o copia de época. Y ahora mismo esta es una emisión única, es una moneda única en todo el repertorio numismático de España. ¿Cómo ha entrado en el circuito comercial de Montevernorio? Pues precisamente por la misma razón, por su valor en plata. Porque en realidad, y eso es lo importante, quizá tampoco importara demasiado si la moneda era auténtica o falsa. La cuestión era si estaba hecha de plata y cuánto pesaba aquello. Eso es lo que importa. Hay algo que sí es cierto. Y es que,
ahora mismo este es el único ejemplar que demuestra claramente que en algún momento se han estado o falsificando o imitando las emisiones de Turiaso. ¿Qué significa? Significa que en un momento determinado las emisiones de Turiaso, la moneda que emite esta ciudad, es una moneda de intercambio con un área de extensión enorme. Así, salvando las distancias y para entendernos. Es como viajar al resto del mundo con dólares en el bolsillo. Bueno, si uno atiende a la difusión que tiene, es una moneda común de cambio. Y quizá eso sea lo que explica por qué se está imitando. Pero se ha imitado en un lugar un tanto alejado de la ceca de origen. De tal forma que quizá lo que se está intentando puede ser suplir una falta de abastecimiento de moneda o directamente falsificarla. De peso, por ahí anda, 2,6 gramos, y entra dentro del rango. No hemos podido analizarla aún y quizá eso podría darnos la pista para saber una u otra. Si tiene un núcleo de bronce y está forrada, bueno, pues muy posiblemente debiéramos hablar de falsa. Si no tiene núcleo de bronce y es enteramente de plata, tendríamos que hablar de una copia. Pero en cualquier caso, y lo que más nos interesa es eso. Seguramente no tuvo mayor problema para circular por esos circuitos comerciales porque en realidad lo que importaba era la plata que contenía. Bien, por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Bueno, primero, existe una relación con el Valle del Ebro. No puede ser casualidad que para dos monedas que aparecen, ambas sean del Valle del Ebro. Así que, efectivamente, esa vía comercial que enlaza Montebernorio con la cabecera del Ebro y con toda esa red fluvial, con todo ese corredor natural, también podemos verlo reflejado en las monedas. Existe un tráfico intenso. Pero también nos está diciendo lo siguiente. Es muy poca la moneda que aparece, poquísima. Y hablamos de un núcleo de población de un tamaño de una ciudad, con lo cual, en principio, tendríamos que esperar más. Esto lo que significa es que en realidad tampoco no se trata de una sociedad que esté monetarizada como tal. A ello tenemos que añadirle otro dato, y es que a día de hoy tampoco tenemos ninguna noticia o ningún dato que nos permita afirmar que dentro de la Cantabria histórica haya ninguna ceca que esté emitiendo moneda. Por la razón que sea, no emiten moneda. Y tampoco es un problema técnico, porque si uno ve algunas de las producciones, los puñales Montebernorio, en realidad no hay un problema técnico, seguro que saben fabricar una moneda. Así que, bueno, por la razón que sea, no se dieron esas circunstancias o esas necesidades que en otros lugares sí empujaron a emitir moneda. En sentido estricto, y a partir de la aparición de moneda, en realidad tampoco no podemos hablar de una sociedad premonetal. Sí lo hemos hecho por una razón, y es para evitar confusiones. Es decir, bueno, sí aparece moneda, pero en realidad no es una sociedad que esté monetarizada como tal. El hecho de que aparezcan unas monedas no significa que su moneda de intercambio de pago, su valor de atesoramiento, se cuente en monedas. Aquí lo que importa es la plata. La plata que contienen las monedas. Por eso tampoco tienen ningún problema en contar una moneda si lo que necesitan es, para realizar un pago, hacerlo con media moneda o con un cuarto de moneda. Y es que lo que hemos encontrado son pérdidas de circulación. Es dinero que se lleva en el bolsillo con el que se está haciendo pagos y que en un momento dado se pierde, como cualquiera de nosotros puede perder cualquier moneda. Por eso precisamente sabemos todo esto. Otra cosa sería que encontráramos tesorillos, atesoramientos, etcétera, etcétera. Pero esto es valor que está circulando. Y lo que nos está diciendo es eso, que el valor de referencia es la plata. Bien. Pero esto significa lo siguiente. Lo que conocemos sobre las sociedades prerromanas es que los valores de referencia, de atesoramiento, etcétera, se miden en función de la plata. Bueno, pues simplemente queríamos comprobar eso, que efectivamente en la Cantabria histórica funciona igual. Evidentemente, con dos monedas o con dos pequeños objetos tampoco se puede sacar un patrón de pesos. Son patrones unciales, y las fracciones en onzas en algunas de las emisiones son menores de 1 gramo, o son 1 gramo, una mínima. Para poder llegar a esas conclusiones, saber esos valores y saber cuál es el sistema de pesos de referencia, necesitamos un valor estadístico muy grande, 200, 300, 500 piezas. Con dos no se puede. Pero lo que sí por lo menos se puede decir es que los valores
los valores de referencia, los patrones, son la plata, y es coherente con lo que se conoce para la Celtiberia, para el Valle del Ebro o para la Meseta Norte. Esto es importante porque significa que todos ellos se mueven en los mismos circuitos comerciales y son pueblos, etnias o grupos diferentes. Pero sí existe un vínculo común, sí existen mecanismos que les permiten relacionarse, comerciar e intercambiar productos e ideas. Eso es lo importante. Además de que, bueno, nos permite confirmar cosas muy simples, por ejemplo, la cita de Estrabón. Leo. En lugar de moneda practican el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata recortadas. Bueno, pues Estrabón simplemente dice la verdad. Era algo muy sencillo, solamente que no lo teníamos contrastado arqueológicamente hasta ahora. Y cualquiera puede suponerse que eso tendría que ser así. Bueno, pero la cuestión estaba en encontrar las pruebas. Nosotros queríamos comprobarlo en Montevernorio. Bien, ahí están, es así, es cierto. Por lo menos en lo que toca a este yacimiento, Estrabón dice la verdad. Y yo me sospecho que en el resto de cosas también. Así que lo que tenemos es que efectivamente tenemos un núcleo de población con un comercio a larga distancia, con redes comerciales establecidas, con esos mecanismos que permiten esa circulación de mercancías, porque es necesario un sistema de referencia, de pesos, de medidas, un sistema de intercambio, de pagos, de atesoramiento. Bien, también lo tienen. Y es común a otros núcleos de población o a otros populi. Esto es algo que trasciende los límites de la Cantabria actual. Bien. Faltaba aquí una pequeña cosa. Nosotros empezamos por las monedas porque era lo más evidente. Pero claro, una vez que comprobamos eso que acabo de decir, bueno, el valor es la plata, la recorta, bueno, vamos a comprobar a ver si hay algún otro objeto que no sea monetal, pero que quizás podamos asociarlo también a esos mecanismos de pago. Y llegamos a esto. Un pequeño disco de plata tiene aleación de cobre, pero está cortado. Así que efectivamente es así. Se trata de una pieza, no hemos conseguido identificar exactamente qué podría ser, pero el análisis sí dio que se trataba de plata en aleación con algo de cobre. Y efectivamente está cortado. Apareció también en el nivel de destrucción. Por lo tanto, efectivamente, a través no solo de las monedas, sino bueno, de algunos otros objetos, sabemos que efectivamente la línea es esa. El sistema de pago y el patrón de referencia es la plata. En función de lo que necesiten pagar, se coge, se pesa, se corta, se entrega y ya está, asunto zanjado. Pero es muy importante tener estos sistemas monetarios, sobre todo cuando hablamos de comercio a larga distancia. Porque uno no se puede plantar en la ciudad de Manchín, querer comerciar y no tener un sistema de referencia. Algo tienes que llevar encima para poder comerciar. Bien. Por lo tanto, el dinero que tenemos es premonetal. Repito, en sentido estricto no debiéramos decir esto. Porque, hombre, desde el momento en que aparece alguna moneda, pues tampoco se puede decir esto. Ahora bien, se trata de sociedades que no están monetarizadas como tal. Por lo tanto, y para evitarnos confusiones, vamos a dejar eso claro. No son sociedades, todavía por lo menos no son sociedades que estén monetarizadas. Bien, el valor de referencia e intercambio es la plata. Bien, hemos visto que es así. El interés numismático de los hallazgos. Bueno, tenemos una pieza única. Uno siempre se siente orgulloso de su yacimiento. Bueno, tenemos una pieza de esas únicas. Entonces yo creo que se nos puede permitir alguna pequeña cosa de estas, ¿verdad? Esto quizás, si no se conoce muy bien este mundo numismático, es algo bastante complicado hoy día. Se pueden discutir muchas cosas, pero encontrar una moneda que sea única a día de hoy, que no sea una pequeña variación del cuño, un tal, un algo extraño, es bastante complicado. Bueno, son cosas que le animan a uno a continuar, ¿no? Bien, y queda clara una relación con el Valle del Ebro. Y debemos entender que comercial, porque al fin y al cabo es moneda, sí que están comerciando con el Valle del Ebro. Por lo tanto, ya estamos viendo que existe un comercio que se confirma en todos los elementos a larga distancia. Y aquí llegamos a la tésera de Montevernorio. Esta es una de las piezas más curiosas que ha aparecido. Bien, una tésera. ¿Qué es una tésera? Bueno, vamos a ver. En orden.
lo más importante de esta tésera? Bueno, que apareció en la excavación. Así que vayamos en orden. ¿Por qué este pequeño detalle? Bueno, las téseras son unas pequeñas piezas de bronce, se empleaban en parejas simétricas y se empleaban para sancionar un pacto, para dejar constancia de él en algo material, por escrito. Aquí tenemos anverso y reverso. Ambas piezas simétricas encajan una con otra. Y en la cara interior, la pieza que se acopla la una con la otra, ahí es donde habitualmente se grababa precisamente ese pacto. Son pactos que se cierran entre particulares, entre un particular y una ciudad, entre dos núcleos de población, pero sirven para sancionar ese pacto. Y esa es la razón por la cual se les llama tésera hospitalis en este caso, porque habitualmente lo que se sanciona es un pacto de hospitalidad. Es que se vaya a conceder hospitalidad en caso de que, por ejemplo, alguien vaya a la ciudad puede mostrar esa tésera y decir, oiga, yo he sellado un pacto con ustedes, me tienen que acoger. Y si usted viene a la mía, le voy a acoger y le voy a respetar y va a quedar bajo un régimen jurídico que a usted se le va a respetar. Podrá comerciar, etcétera, etcétera. Bien. La inmensa mayoría de las téseras aparecidas en España han aparecido de aquella manera, que yo creo que se la puede imaginar todo el mundo. Hay hallazgos casuales, pasaba yo por allí, la vi casualidad. Bien, a través de la actividad clandestina, del mercado negro, etcétera, muchas de ellas han ido apareciendo. Algunas se han entregado con toda la buena voluntad del mundo, pero la inmensa mayoría proceden de esas fuentes. Esta apareció en excavación, la encontró un compañero nuestro. Es la segunda que aparece en España en excavación arqueológica. Así que aquí no hay ninguna duda. Y apareció, bueno, como digo, apareció en excavación. En el área 3, que es estos últimos años donde hemos concentrado los esfuerzos. Este es el momento del hallado, es la foto de detalle. Bueno, después de un proceso de restauración, la verdad es que quedó muy bonita. ¿Y qué se vio al final? Bueno, pues que llevaba una inscripción. Pero esta tésera tiene una particularidad. Bien, en realidad tiene varias particularidades. Aquí la podemos ver. Esto lo que está representando es los cuartos traseros de un suido, de un cerdo. Vendría a ser el jamón y parte de la panza. Hemos hecho una pequeña reconstrucción, tomando como modelo pues alguna otra, la de Red Pisuerga y tal. En realidad tampoco sabemos cómo era al completo. Pero bueno, es un dibujo que lo que pretende es ayudar a hacerse una idea de cuál podría haber sido el aspecto. Las téseras presentan diferentes formas. Toros, caballos, aves. En general son frecuentes los zoomorfos, pero también a veces hay manos entrelazadas. También hay figuras geométricas que encajan una con otra. En este caso, bueno, un cerdo. Todas las piezas, todas las téseras, como digo, funcionan en parejas. Y suelen tener algún orificio o algún pequeño pivote, alguna muesca, alguna cosa que permite acoplarla de forma única una con otra. Y esto permite también individualizarla. De tal forma que en un momento determinado, aquellas personas que han sancionado el pacto no tienen más que acoplarlo para demostrar cómo efectivamente esta es la persona, este es el pacto, porque las piezas encajan. Bien, la inscripción. Bueno, la inscripción está escrita en alfabeto ibérico, pero en una lengua céltica. Y digo céltica, no celtibérica. Ya veremos por qué. Esto es algo muy interesante porque en realidad uno lo que esperaría también es que estuviera en alfabeto celtibérico, porque ese es el mundo que le queda más cercano. Pero es alfabeto ibérico y lo que está reflejando es una lengua céltica. Además de ello, lo que tenemos es media pieza. Esta es otra de las particularidades que tiene. En realidad, la pieza completa, como digo, vendría a tener un aspecto similar. En esta en concreto lo que se ha hecho es cortar la pieza por la mitad. Y esta es la primera vez que se ha identificado este tipo de piezas, porque esto se hace cuando se rompe un pacto. Del mismo modo que empleamos hoy día esa expresión, romper un pacto. Así que en la antigüedad, como los pactos se sancionaban,
en este caso de forma física, quedan plasmados en un objeto que cualquiera puede reconocer y que seguramente la sanción de ese pacto llevaría además su proceso de bendición, rito, digamos que algún tipo de ritual que pudieran auspiciar los dioses para que aquello quedara protegido y no se rompiera. Ahora bien, en caso de que se rompa un pacto, se rompe físicamente, y eso es lo que se ha hecho en este caso. Es la primera vez que se ha documentado. Así que lo que se ha hecho es cortar la tesera. Ello evidentemente tiene que comportar algún tipo de ritual. Este tipo de cosas no se hacen al azar. No sabemos cuál podría ser. Eso se denomina tesseram confringere. Romper físicamente el pacto siguiendo seguramente ese ritual, que seguramente además tendría que ser público, para que todo el mundo vea cómo efectivamente el pacto se ha roto. En cuanto a la transcripción, bueno, en este caso concreto, pues finalmente, tras la lectura, el estudio principal lo hizo Saverio Ballester junto con nuestro compañero Quechu, y desgraciadamente no ha proporcionado ningún nombre personal ni ningún nombre de núcleo de población. Eso es lo que suele aparecer habitualmente. Lo que ocurre es que esta inscripción sí tiene alguna pequeña particularidad que la hace un poco diferente. En concreto, ellos señalan dos cosas. Esta terminación, en ium, es algo bastante extraño, es decir, las terminaciones, la inscripción en líneas generales, efectivamente van siguiendo más o menos el patrón conocido para la lengua celtibérica. Lo que ocurre es que no cuadran exactamente. Y una de estas cosas en las que no cuadra es precisamente esa terminación, porque habitualmente las terminaciones son en pero no ium. Eso ya es algo más extraño. Y luego otra es esta, ka. Como se puede ver, la inscripción se lee perfectamente, no hay ningún problema, así que en este caso no hay problemas de interpretación. Me refiero a interpretación directamente de lo que está grabado. Bien, K. Bueno, pues en los repertorios lingüísticos eso en concreto no se conoce, se conocen cosas por el estilo. Entonces se plantea la posibilidad de que en realidad lo que esté indicando la inscripción sea una vocal larga, K. Y que en realidad, como suele ser también relativamente frecuente, en realidad, al estar además entre dos interpunciones, nos está diciendo que es una palabra o una abreviatura completa. Por lo tanto, plantean que, bueno, pues quizás como hipótesis de trabajo, ¿no? Sin confirmar, quizá pudiera corresponder a una abreviatura de un término como car, que hace referencia a la amistad o a la hospitalidad. Es un término relativamente frecuente que se encuentra en las teseras. La más conocida, pues la de Montecilda, la de Turias y Cacar, que es donde de nuevo vuelve a aparecer Turiasón. Bien, estos rasgos fonéticos y lingüísticos son los que llevan a afirmar cómo no se trata exactamente de una lengua celtibérica, porque no coincide con ella, pero sí son rasgos de una lengua céltica. Deja una duda de si realmente no será algún arcaísmo de la lengua. Pero lo que sí se puede decir es lo siguiente. Y es que, en este caso, en el de la tésera en concreto, la inscripción sí se debe asociar a la lengua que se está hablando en aquel momento, por lo menos en la Cantabria histórica. Porque al no corresponder a la celtiberia tampoco puede tratarse de un pacto que se haya firmado o sellado en otro sitio. Si se hubiera sellado en la celtiberia, por ejemplo, en principio uno esperaría que la inscripción estuviera en lengua celtibérica, pero no es así. Esto, unido a otros datos, nos da una información muy interesante. Así que volviendo a lo que realmente nos interesaba, ¿qué nos dice esto de cara a entender este núcleo de población? Nos dice cosas, por ejemplo, que si nos fijamos en la inscripción, esta está ejecutada sin titubeos. Cada una de las letras se ha hecho con trazos, ¿no? Trazos rectos, no hay ninguna duda, lo que significa que la persona que hizo el grabado estaba acostumbrado a escribir. Así que sabemos que hay alguien que escribe por ahí, pero es que además también hay alguien que tiene que saber leerlo. Y eso es lo que realmente nos interesa.
sabemos que estamos en un entorno en el que quizás no todo el mundo esté alfabetizado, pero por lo menos sí hay alguien que lo sabe. Y ese es un salto enorme. Porque no estamos hablando de sociedades ágrafas o analfabetas. Estamos hablando de sociedades en las que esto sí existe. Y es una diferencia enorme, porque nos está dando a entender un grado de desarrollo social que es mucho mayor del que se ha planteado. Y esto efectivamente también cuadra con un gran núcleo de población que tiene la categoría de una ciudad. Pero también nos está diciendo algo que también es importante. Si vemos la dispersión de las téseras de hospitalidad, muy amplia por la Celtiberia, por la meseta, lo vemos repartido por multitud de sitios y en multitud de ambientes. Pero siguen unas pautas comunes. Se trata de un mecanismo comúnmente aceptado por diferentes comunidades, que trasciende la comunidad y que permite sellar pactos con otras comunidades que incluso están más alejadas. En la Cantabria histórica, en total, se conocen a día de hoy 4 téseras de hospitalidad. Esto también es importante, porque significa que lo que se ha hallado en Montevernorio no es la excepción a la norma. No es que precisamente aquella persona que sabía leer y escribir estaba allí. No, había más gente y estaba en otros núcleos de población. Esto es algo que está más generalizado. Por ejemplo, una de las téseras más conocidas es la de Montefildà, con la inscripción Turias y Cacar. Y precisamente nos habla de un pacto de hospitalidad con la ciudad de Turiasó. Lo que significa es que más allá de los límites de la comunidad existen reglas de juego comunes. Y eso es realmente lo que nos interesa. Que haya alguien que en nombre de una comunidad sella un pacto con otra comunidad y que se atienen unas reglas de juego con comunidades que quizá tengan algo que ver y seguramente no tengan nada que ver con la de uno mismo. Salvando las distancias, es como si habláramos de unos mecanismos diplomáticos, comerciales y de relación que trascienden con mucho el nivel de una ciudad. Y esta gente los tiene, y eso es lo que nos interesa. No se trata de comunidades con un nivel de desarrollo muy humilde que prácticamente se entienden con ellos y con sus vecinos el día de mercado, sino que tiene mecanismos para relacionarse, entre comillas, a un nivel internacional. Esto es lo más importante. Bien. Por lo tanto, en función de todo lo que hemos visto, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues que Vernorio sería un primum opide o un oppidum capitale. Bien, son los términos latinos. Básicamente esto lo que nos viene a decir es que es la capital de un territorio extenso. Esto no significa obligatoriamente que mande políticamente sobre todos los demás, pero sí es cierto que es el que tiene la preeminencia y que es el referente de todos los demás. También nos dice que se trata de una sociedad que está estructurada, que tiene reglas de juego, que hay una legislación, que sabe organizarse para construir una muralla, para mantenerla, para vivir dentro de una ciudad, para pactar con otros pueblos que están muy alejados en el Valle del Ebro, para mantener un comercio a muy larga distancia. A partir de los materiales, de las defensas, de su economía, de las rutas comerciales, lo que podemos decir es que, por lo menos este núcleo de población, es una potencia económica y militar, porque se ve en todo ello. Se ve en las defensas y se ven los materiales. Y esto lo que nos viene a decir es que efectivamente se trata de una sociedad que está a las puertas de convertirse en una sociedad estatal. Se trata de sociedades protoestatales, aún no han dado el salto, pero sí tienen un grado de desarrollo, sí tienen un germen ahí, que lo estamos viendo a través de todo ello, que aún no ha dado ese salto a la organización de un Estado, pero que está ahí. Y esto es mucho más de lo que sabíamos hasta ahora. A la llegada de Roma, esta gente estaba muchísimo mejor organizada, estaba bien abastecida, comunicada, tenía conocimiento, tenía escritura, tenía leyes, estaba muchísimo más desarrollada de lo que las fuentes clásicas nos dan a entender. Estaban a las puertas de convertirse en estados. Esto quedó truncado con la llegada de Roma.
Pero es importante saber este tipo de cosas porque nos permiten entender mucho mejor todo lo que pasó después. ¿Por qué el ataque romano? ¿Por qué parte desde Sasamón? ¿Qué papel juega en la guerra? ¿Qué papel económico tiene en su entorno? Como difusor de mercancías, de ideas, de referente. Bien. No quiero extenderme sobre las guerras cántabras porque eso ya requiere una conferencia aparte. Por último, todo el equipo de Montevernorio quisiera invitarle a todo el mundo a que nos visitara este año en la excavación. El yacimiento está abierto, así que se puede visitar libremente. No lo recomiendo en pleno invierno porque es para morirse. Pero en realidad no hay ninguna barrera física. El entorno paisajístico, el entorno natural realmente merece la pena. Y una buena parte de todas las cosas que acabo de mostrar de las estructuras se pueden ver allí sin ningún problema. En 2012 editamos una guía para la visita. La verdad es que, bueno, se agotó muy rápidamente. Pero bueno, colgamos el PDF en internet y se puede descargar libre y gratuitamente, sin ningún problema. De tal forma que cualquiera que quiera visitar Montevernorio por lo menos tiene un recurso disponible. No va a tener ningún problema en descargarlo y en utilizarlo. Se puede ir a lo largo del año. Insisto en el hecho de que quizá la gente vaya cuando estemos excavando, porque normalmente hacia el final de la excavación organizamos una jornada de puertas abiertas y se hacen visitas guiadas. En ese momento puede verse la excavación abierta, se le puede mostrar a la persona que venga los resultados de esa campaña concreta e incluso podríamos mostrarle, bueno, pues algunos de los objetos que aparecen. Con lo cual quizás la visita sea más rica. Al margen de eso, como digo, el yacimiento está abierto. Lo único que hay que hacer es visitarlo, conocerlo, hacerse unas fotos de recuerdo y simplemente respetarlo, como otro entorno natural, histórico y arqueológico más. Bien, si alguien quiere saber algo más, una buena parte de los estudios que se han realizado hasta ahora y que ya están publicados se pueden encontrar en la página web de Montevernorio. También estamos en Twitter, en Facebook y, bueno, en fin, en todas estas cosas modernas. Lo más sencillo es acudir a la página web. Bien. Tal y como decía el compañero al inicio, pues sí, la arqueología es una pobreza absoluta y siempre nos vemos obligados a andar pasando la gorra al final de... siempre a andar pidiendo. Solo falta decir una cosa. Hoy he venido yo aquí, pero tal y como decía al principio, vengo quizás en representación de un equipo de investigación. Yo tengo toda una serie de compañeros que también hoy han estado trabajando en el laboratorio. Lo que he presentado es el resultado de muchos años de trabajo de campo, de preparación de las campañas y de muchísimas horas de trabajo de laboratorio, de estudio, de dibujo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ahora mismo, pues, hay alguno de nuestros compañeros, está por ahí, está Alice, está Juanma. Por lo tanto, lo que acabo de exponer es el resultado del trabajo de todo ese equipo, de todas esas personas. Eso es importante que se tenga en cuenta. Y con eso, bueno, ya está. Eso es todo lo que tengo que deciros.